Tenemos esas promesas y no son pequeñas, son grandes. Es lo más grande que podemos tener. Ojo, mira, es que quiero que me entiendas esto como un ejemplo. Esto es un ejemplo. Yo puedo tener un carro, ¿sí? Un buen carro, de una buena marca, que cuesta mucho, mucho. No te voy a dar marcas. Pero si yo tengo un buen carro, que vale muchísimo, y yo te digo, mira, yo hice esto para obtener este carro, ¿sí? Y dice, wow, ese carro me gusta. Ok, ahora tengo una casa, una buena casa, una mansión, allá arriba. Y tú dices, wow, qué bonita mansión usted tiene. ¿Qué hace para tenerlo? Para vivir de eso. ¿Cómo la puede pagar? Y yo te digo, te voy a dar la clave. Y ahora sí te quedas así como a la expectativa, ¿ok? Dime cómo lo estás haciendo. Porque estas promesas espirituales no son pequeñas, son grandes. Más que ese carro, más que esa casa, que esa mansión. Ahora yo tengo promesas mucho más grandes. Y la Biblia dice, ahora quiero que vayas y le digas a los demás, que alientes a los demás y que los inspires y que los motives a seguir adelante. Es como que te esté dando la clave para tener el carro, la casa. Es como que tú y yo empecemos a compartir y les digamos a los demás, aliéntate, anímate. ¿Por qué? Porque hay una promesa grande y es tuya, es para ti, es para mí. Y esa promesa ahora sirve de mucho. Ahora me aferro a esa promesa, la tengo conmigo y dice la Biblia, no dejes que los demás se desanimen. No dejes que los demás se desalienten. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer venir y poner distractores para que no logremos la promesa que el Señor nos ha dado. Y si la iglesia pierde la visión, si la iglesia pierde el propósito, entonces lo que va a pasar es que el que sale ganando es el diablo. No se quiere ir solo al infierno, quiere llevar la mayor cantidad de gente posible. Y quiero darte una mala noticia, se puede llevar a tus seres queridos, porque ellos, si se distraen, si no están en la visión espiritual, se van a perder. Y entonces llega a este punto, dice, por lo tanto, aliéntense los unos a otros con estas palabras. Aliéntense. Y quería enfocarme en eso ahora sí, esta mañana, porque si tenemos grandes promesas, ahora tenemos que tener la capacidad de decirles a otros, vamos, busquemos del Señor. Yo le estoy diciendo a mis hijos, busquemos del Señor. Allá ellos si sí o no. Pero yo salgo de mi responsabilidad. Y yo vengo a la iglesia y les digo a ustedes, adelante, sigamos adelante, lo estamos haciendo bien. Busquemos más del Señor, sirvámosle al Señor, lo estamos haciendo bien. Porque la promesa ya está. Es decir, por ejemplo, ese carro ya está. Esa mansión ya está. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir buscando, seguir creyendo, seguir creciendo en la fe. Y entonces leí un libro por ahí. Leí un libro de un buen pastor de aquí de California, el doctor. Mira pues. El doctor Rick Warren enseña y dice que ministerio es todo lo que hacemos para Dios. Y ministerio es todo lo que hacemos por los demás. Y me gustó el concepto del doctor Rick Warren. No le doy publicidad a cualquiera, pero él hizo un concepto que me gustó. Porque tú y yo tenemos un concepto de ministerio algo elevado, pero yo creo que es un poquito más bajo. Ministerio es lo que hacemos para Dios. Y ministerio es lo que hacemos para los demás. Así es de que hoy estoy, aunque tú no lo creas, hoy estoy ministrando versículos de la palabra de Dios que traen aliento a tu vida. Es decir, no perdamos la confianza, no perdamos la confianza. Y te estoy inyectando una dosis de confianza en las promesas del Señor. Y tú
Yo sé que tú eres inteligente porque le has dicho a tus familiares, le has dicho a tus hijos, busquemos al Señor. Y eso es inyectarles una dosis de confianza, alentarlos, una dosis de aliento. Yo bendigo, mira, solo tenemos dos opciones: ministrar a Dios y ministrar a los demás. Entonces, cuando tú ocupas tu don, cuando tú ocupas tu talento, cuando tú ocupas tu ministerio, cuando tú ocupas el don que Dios te ha dado o la operación que Dios te permite hacer, ahí puedes ayudar a ministrar a otros. Y yo entonces estoy entendiendo que nos tenemos que poner en el mismo sentir. Tú puedes ministrar a alguien, tú puedes ministrar. ¿Conoces a alguien que necesita de Dios? ¿En tu familia, en tus amistades? Tienes la oportunidad de alientarlo, de orientarlo, de guiarlo. Vuelvo a insistir, no dejes que el que ande más perdido dirija tu vida. No permitas que el que ande en perdición dirija tu vida. No permitas que el que ande en corrupción te corrompa a ti. No permitas. No, tiene que ser al contrario. Yo tengo una promesa de Dios. Yo estoy buscando de Dios. Yo estoy siendo guiado por Dios. Yo me estoy moviendo haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuesta? Sí que cuesta. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Uno tropieza, uno cae, se vuelve a levantar, uno busca, no encuentra, uno sigue buscando, no encuentra, pero hay una promesa que dice: si buscas, me hallarás, si tocas la puerta, te abriré, y si pides, te daré, si pides, te daré. Y yo he estado orando y he estado pidiendo y todavía no veo señal, pero voy a recibir. ¿Por qué? Porque Dios me ha prometido: si pides, recibes, si buscas, hallas, y si tocas la puerta, te la voy a abrir. Así de que tú y yo sabemos que en la experiencia, en el diario vivir, el esfuerzo es constante, el esfuerzo es continuo. No que ya lo hayamos alcanzado todo, sino que vamos peleando cada día, buscando cada día, haciendo el mejor esfuerzo cada día. Y yo te digo una cosa: no vamos por gusto siguiendo al Señor. Hay tremendos beneficios, tremendos. Y con estos beneficios, con estas promesas que Dios me ha dado, yo invito a otros y les invito a ustedes. Hoy mismo, parado aquí, estoy ministrando la palabra del Señor. Y yo te quiero preguntar a ti: ¿y tú qué ministras? ¿Ministras cosas buenas o ministras cosas malas? A ver. Tenemos que ministrar cosas buenas. Oh, por cierto, cuando ministramos, lo que más ocupamos a la hora de ministrar, ¿sabes qué son? Palabras. Palabras. Y ministramos palabras. Y no te das cuenta las palabras que estás diciendo, y no te das cuenta las cosas que estás diciendo, pero estás ministrando. Y ministras a Dios, porque hoy estás aquí en la mañana, hoy te paras aquí, empiezas a orar, empezamos a cantar, empezamos a alabar a Dios, y no te das cuenta que estás ministrando hacia arriba a Dios. Y Dios te está viendo. Y el oído de Dios se inclina sobre nosotros y te está escuchando. Ojo, lo que digas frente al trono de Dios está siendo escuchado por el cielo. Y lo que digas también, ojo, lo que digas a otras personas puede servir, puede ministrar para edificar o para destruir. Y esto he descubierto a nivel espiritual. Yo tengo acá una figura, y esta figura la he puesto para que la iglesia entienda. Mira, porque se nos va la onda, pues. Se nos va la onda. En algún área estamos ministrando, ya sea como está en la figura. En algún área estamos ministrando, pero ¿tú qué ministras? O sea, ¿qué don estás ministrando? ¿Qué don estás ministrando? Dice la Biblia: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Es más, voy a buscar ese versículo bíblico. Lo tengo que leer. No sé si estás conmigo en el culto. Porque necesitamos... Mira, este está
en 1 Pedro 4:10. Primera de Pedro, que está al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Primera de Pedro, antes del Apocalipsis, vas a encontrar unas cartas chiquitas. Antes está Juan y por ahí está Pedro, antes de la epístola o carta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera Pedro 4:10. Esto es importante, dice, cada uno, es que tenemos que hacer algo. Hoy sí me voy a poner gritón, Cada uno, dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido. Ahora me voy a detener acá para entender que la Biblia nos enseña que cada uno ha recibido un don. Por lo menos uno, si no dos o tres. Cada uno ha recibido un don. Y cada uno, según el don que ha recibido, y puse los dones en la figura porque son por lo menos, hay más, pero por lo menos hay 9 dones espirituales descritos en Corintios. En color rojo puse los dones. Y dice la Biblia, cada uno, según el don que ha recibido, porque hay muchos, aquí puse 9, por lo menos, aunque hay más. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, esta es la orden del Señor. Si tenemos una promesa, si tenemos una palabra de Dios, si tenemos algo de Dios en nuestra vida, y la Biblia dice, cada uno según el don que ha recibido, déselo a otro, ministrelo a otro. ¿Y qué es ministrar? Hacer algo para Dios, y para los demás. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Ahora voy a regresar al versículo bíblico de 1 Pedro 4:10, porque dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrelo a otros. Ministrelo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo ministro? Y quiero que esta semana andes pensando en esto. ¿Cómo puedo ministrar a otros con lo que Dios me ha dado? En esto me quiero detener esta semana. ¿Cómo puedo ministrar a otros con lo que Dios me ha dado? ¿Sí me está siguiendo? Te voy a hacer un reto, mira, Antes que yo me vaya a la tumba, tengo que ministrar a otros. Ahora lo voy a decir para ti, para que no te sientas mal. Antes que tú te vayas a la tumba, tienes que ministrar a otros. Según el don que has recibido, ministra a otros. Pero aquí surge la pregunta, 2 preguntas, y con esto me voy a quedar esta mañana. ¿Cómo le hago para ministrar a otros? Y la segunda pregunta es, ¿qué andaré yo ministrando? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Qué andaré yo ministrando? Porque algo bueno tienes que ministrar. Pero fíjate bien, si tú te especializas en andarte quejando, no te das cuenta que estás ministrando a otros quejándote. ¿Es correcto? Es correcto. Porque el que hace complaint todo el tiempo se anda quejando y no te das cuenta que andas contaminando a otros. ¿Me vas entendiendo, por favor? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como malos, como malos o buenos. Como buenos administradores de lo que Dios te ha dado, de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. La idea es que edifiquemos, que consolemos y que exhortemos espiritualmente a otros a seguir adelante. Pero si tú andas, mira bien, en la Biblia hay una historia, no puedo ir porque el tiempo no me alcanza el día domingo, fíjate que a mí el tiempo se me hace chiquitito el día domingo, pero si tú, mira, en la Biblia se levantó un líder llamado Moisés, y después de que Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo va a meter a la tierra prometida, bendita tierra por la que hoy hay grandes pleitos, mira qué tremendo, hasta el día de hoy hay pleitos, pero a Moisés, en aquellos días, cuando hizo el trámite de Egipto, cuando se lo llevó a la tierra prometida, se levantaron unos. ¿Y sabes qué? Un grupito se levantó por 2 o 3 personas. ¿Sabes cómo se llamaba esa persona? Coré. Y Coré empezó a murmurar, a relinchar, a contaminar a otros. Y no te voy a decir lo que le pasó a Coré. Eso. Le fue mal. Mira lo que hace el Señor. Mira. Porque hay un proyecto espiritual. Y todos tenemos que ir tras ese proyecto espiritual. Y tenemos que colaborar. Di conmigo, colaboremos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque algo Dios ha puesto en tu vida, no para servir de piedra de tropiezo a otros, sino para ayudar a los demás a que se unan a la visión espiritual. Es que hay tremendas promesas de bendición. Te leí una de esas promesas es una palabra profética que está a punto de cumplirse: arrebatamiento de la iglesia. Entonces, pero yo no hallo qué ministrar, puedes decir, pero yo no hallo qué hablar con la gente, yo no hallo qué ministrar. Pues ministra, y si alguno ministre conforme a las promesas que Dios nos ha dado, al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. O sea, yo me tengo que poner del lado del Señor, yo me tengo que poner del lado de Dios, yo tengo que edificar, tengo que consolar, mis palabras tienen que ministrar a otros para edificación, para exhortación y para consuelo. Tengo que ver cómo hago para ministrar a los míos, tengo que ver cómo hago para ministrar. Mira, si por algo yo creo, esto no lo voy a poner en grabación, pero si por algo yo creo que la vida de un muchacho de 20 años llamado Abraham valió la pena, es porque una mujer como ella un día le ministró. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque tenemos que ser canal de bendición para nuestra familia, para nuestra generación, y ministrar a otros, tenerles paciencia, hermano, tener paciencia con los demás y saberlos ministrar. Pero si tú y yo nos ponemos a quejarnos, ¿de qué va a servir? ¿Crees que le vas a ministrar algo a alguien si todo el tiempo te estás quejando? Si todo el tiempo estás haciendo complaint, si todo el tiempo estás renegando, en vez de sembrar algo bueno, estás sembrando amargura en las demás personas. Tú y yo no servimos, no estamos llamados a ministrarle amargura a otros. Tú y yo estamos llamados a ministrar bendición a otra persona, promesa de bendición. Mira, esto que está aquí vale la pena ministrárselo a otros. Vale la pena, pero tú y yo tenemos un don y cada uno, según el don que ha recibido, ministreselo a otros. Dele algo a otro. Pero la pregunta de esta mañana es: ¿tú qué andas ministrando? ¿Tú qué andas ministrando? Pues mira, con tus palabras ministras. Aquí dice, voy a poner el versículo 10. Si dice cada uno según el don que ha recibido, con tus palabras ministraselo a otro. Pero si tú y yo no solo hacemos complaint, si tú y yo nos especializamos en la murmuración, en sembrar odio y negatividad, nos convertimos
no en canal de bendición, sino en piedra de tropiezo. Y el Señor dice, es el Señor, dice el Señor, cuidadito, le sirve de piedra de tropiezo a otra persona. Si alguno, dice Jesús, hablando sus propias palabras, si alguno sirve de piedra de tropiezo a uno de mis niños, a uno de mis consentidos, a uno de mis hijos, a uno de mis niños mimados, si alguien le sirve de tropiezo, es mejor que se ponga un lazo en el cuello y que se vaya con una gran piedra y que amarre la piedra y el lazo al cuello y al pie y lo tire al fondo del mar. Es decir, es mejor que te ahorques si vas a servir de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no nos ha mandado a ser Dios. El Señor Jesús no nos ha mandado a ser canal de tropiezo a otros. Dime amén, por favor. Ahora sí, quiero que entiendas. Toda negatividad que tú muestres, toda palabra que tú digas, palabra de Dios, de toda palabra deshonesta que salga de nuestra boca, tendremos que dar cuentas en el cielo. Los cristianos, palabra. ¿Cómo se ministra? A través de palabras. Ministre a otros y también a través de actitudes, comportamientos. Tu mal comportamiento muchas veces sirve de mal testimonio para otros y no te das cuenta. Y esta mañana yo quería preguntarte, ¿tú qué andas ministrando, pues? ¿Qué andas ministrando? No solo con tus palabras, porque dice ministrelo a otros como buenos administradores. A ver, di conmigo, buenos administradores. Dice la Biblia que somos ministros competentes en el nuevo pacto. Es decir, somos buenos administradores, ministros competentes, pero tú ¿qué andas ministrando? Es la promesa, es la pregunta de esta mañana. Yo quiero ministrar cosas buenas. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios, que el poder de Dios que Dios da. Dos cosas. Ministramos con nuestras palabras y ministramos con nuestro comportamiento. Y la gente nos está viendo. Hace 2, 3, 5, 10 domingos atrás dije, cuida tu testimonio porque la gente te está viendo y no te das cuenta que andas ministrando. Y si tienes un mal testimonio, la gente dice, yo no quiero ser cristiano como él, como ella. ¿Sí me estás entendiendo? Porque estamos siendo y debemos ser canal de bendición para alguien más. Yo me quiero detener esta mañana y quiero invitarles a todos. ¿Por qué? Tenemos que hacer las cosas, tal vez no como el pastor diga, pero sí como la Biblia enseña. La Biblia enseña esto. Yo me quiero parar aquí a ministrar una palabra que te dé dirección, que te dé guianza y que te exhorte. Por cierto, te voy a decir esto de parte del Señor. Si un día te exhortamos desde aquí del púlpito, si un día te exhortamos para tu bien, no presentes complaint, sino que sé maduro espiritualmente y di, ¿sabes qué? Si yo ando mal, si yo me estoy equivocando. Y de verdad, recíbelo, porque esto nos ha creado problemas. Es decir, si de verdad el Señor te confronta, si de verdad el Señor te confronta, es necesario que seamos como buenos hijos y agachemos la cabeza y digamos, sí, papá, me estoy equivocando. Sí, porque esto está acarreando problemas grandes, no solo aquí en la iglesia, sino en otras iglesias, en otros lugares. ¿Por qué? Porque la gente, mira, de verdad, yo tengo algo en mi corazón y vamos a servirle al Señor, venga lo que venga. ¿Sí? Pero tenemos que entender una cosa, somos buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y una de las cosas que a mí me llama es que tenemos que cumplir. Dice la palabra del Señor, ahora ya no te voy a dar el versículo, que ya no tengo tiempo. Pero este pasaje dice que tú y yo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros los constituyó evangelistas, a otros pastores
y a otros los constituyó maestros. Esos son ministerios. A unos los puso de una forma, a otros de otra, a otras les dio una característica, a otros les puso otra. Tú tienes una buena característica, algo Dios te ha dado, pero ministralo con tus palabras y con tus buenos comportamientos, ministralo a otro. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a los demás. Y a unos puso a Dios como pastores y a otros como maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Yo he dicho, Señor, no nos entretengas. No quiero ir al culto a ser entretenido. Yo me puedo inventar, créemelo, me puedo inventar 5 programas más a la hora del culto. Pero es entretenimiento. Y me gusta, a mí me gusta empezar el culto y venir a lo que venimos. Desde que venimos, leemos un salmo, hacemos oración, alabamos a Dios, adoramos a Dios. A eso venimos. Si te meto algo más del programa de la iglesia, sí está bien. Sí, pero solo te estoy entreteniendo. ¿Y a eso vienes a ser entretenido? No. Dice la Biblia que nos dio los ministerios para perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Para que qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio. Nosotros, todos hagamos la obra del ministerio. ¿Y yo cómo hago para hacer algo por el ministerio? Esta quiero que sea la pregunta. ¿Qué puedo hacer para ministrar a otros? Para hacer la obra del ministerio. Tú y yo tenemos que hacer la obra del ministerio. A alguien tengo que ministrar. A alguien tengo que ministrar. Mes de octubre. Que no se te pase una persona sin poder ministrarla. ¿Cómo puedo hacer para ministrar a alguien? ¿Sí? Que no se te pase el mes de octubre para ministrar a alguien. Yo puedo decir buen trabajo, y lo he dicho siempre, buen trabajo con este muchacho. Sí, eso valió la pena. Pero hay que hacer algo más. Alguien más tiene que ser alcanzado. Alguien más tiene que ser alcanzado. Dime amén, por favor, porque estamos haciendo muy poco. En vez de estar trabajando, ¿saben qué estamos haciendo? Chismeando, chambreando. ¿Sabe por qué la iglesia sufre? No solo nosotros, todas las iglesias, ¿sabe por qué sufren? Porque hay chisme, hay chambre, y celos, envidias, contiendas. Y por eso la iglesia se tropieza y cae, y vuelve a tropezar y vuelve a caer, y no avanzamos ni dejamos avanzar a nadie. Eso ministramos. Nosotros, no solo nosotros, en todas las iglesias hay una retajila, dicen por ahí, de gente que en vez de ministrar cosas buenas, presentan complaint, murmuran, hacen chisme, hacen chambre. ¿Crees que así nos quiere el Señor? No. Quiere el Señor que como buenos administradores agarremos el don que Dios nos ha dado y lo ministremos a alguien más. Que no se te escape el mes de octubre sin ministrar a alguien más. Me dice amén, por favor. Voy a reducirte el tiempo. Te voy a poner un plazo. Hay que fijar metas. Te voy a fijar una meta más corta. ¿Estamos de acuerdo? Que no se te pase esta semana que viene sin ministrar a alguien más. Agarra a un nieto, agarra a un hijo, agarra a un vecino, agarra a un amigo, agarra a alguien, pero ministrale algo, métele la palabra de Dios o métele las promesas del Señor. ¿Empecé o no empecé con una promesa del Señor esta mañana? Sí, empecé con promesas de Dios, con beneficios de lo que Dios nos da. Transmítele eso a alguien más y dile, ¿sabes qué? Métete con Dios. Busca al Señor. Busca al Señor. Busca al Señor. Es que no me queda más tiempo, pero yo tengo que ir rápido. Este sí quizás lo voy a poner. Sí, lo voy a buscar.
Primera de Corintios 14. ¿Qué puedo ministrar? ¿En qué área puedo ministrar? Todavía no he descubierto el don que Dios me ha dado. ¿En qué área le puedo ministrar? Yo vi por ahí la foto de esta era una chiquillada. Este era un cómico, hizo a un niño por ahí pensando así. Y la figura de la chiquillada decía: Ana, te quedes pensativo desde ya. Que te vayas de aquí manejando y que digas: ¿cómo puedo ministrarle? Pero voy a cambiar, ya no voy a usar esa expresión mala. Hoy voy a usar esto. ¿Cómo puedo ministrar a alguien más? Tú tienes en mente a alguien que ya vistes que necesita de Dios. ¿Cómo le puedo ministrar? Esto tiene que andar en tu mente. ¿Cómo le llego? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le testifico? ¿Cómo le digo la promesa del Señor? ¿Cómo se la hago saber? Y entonces te vuelves especialista. Poco a poco te vuelves especialista en ir ministrando a otros con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, con el don que Dios me ha dado. Cada uno, según el don que ha recibido, aprenda a administrar ese don y ministrelo a otros. Ahora me voy a enfocar en un versículo. Si no tienes nada que ministrar, te podrán criticar por tu forma de vestirte, te podrán criticar por el mal carro que tienes, te podrán criticar por cómo vives, te podrán criticar porque andas, te podrán criticar por cualquier cosa, pero por una cosa no te pueden criticar: por el amor hacia otras personas. Sí, porque el amor es mayor que todos los dones espirituales. ¿Ok? Que me critiquen por otras cosas. Sí, que me critiquen por las marcas de ropa que uso, que me critiquen por cómo no sé, por cualquier cosa. Pero por el amor, nadie te va a criticar. Así que dice seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero dice, pero sobre todo, que profeticéis. Mira, esto es otro nivel. ¿Sí? Procurad el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor, pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. El don de lenguas, por ejemplo, dice Pablo, el don de lenguas, cuando uno habla en lenguas, uno habla a Dios. Y a mí me gusta hablar en lenguas cuando estoy en la casa o cuando estoy solito, muy solito, y me suelto. Y fluyo. Pero el que habla en lenguas le habla a Dios. Acá está. Pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla. ¿Qué habla? Misterios. Cuando hablas en lenguas, tú hablas misterios. Mira, yo tengo gente aquí que habla en lenguas. Muchos, la mayoría habla en lenguas. Y cuando hablas en lenguas, le hablas a Dios. Y cuando hablas a Dios, hablas misterios. Esto es locura. Esto es otro nivel. Pero solo es un ejemplo. Porque dice, pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas. Ojo acá pues. Y acá voy a terminar. El que habla a Dios, le habla misterios. Y luego dice más adelante, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pero el que habla y profetiza, habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Tres cosas. ¿O no la palabra profética te ha dado consuelo? ¿O no la palabra profética te ha dado edificación? ¿O no la palabra profética te ha dado guianza? ¿O no la palabra profética te ha dado consuelo? Ah, pastor, pero cuando la palabra me exhorta, ahí sí ya no me gusta. Por eso te vuelvo a decir, si se te exhorta, es con la idea de darte un par de nalgadas, perdón la presión, para que te afirmes, para que te alinees y para que entiendas una cosa:
Las cosas sirven para bien. Uno ministra el don para edificación, para exhortación y para consuelo. Y vuelvo a decir esto, me vuelvo a poner la mano acá y vuelvo a decir, ¿cómo le hago ¿Cómo hago para ministrar a alguien más esta semana? Mira que te acorto el plazo. Espiritualmente, esta semana yo tengo que ministrar a alguien. Voy a agarrar a alguien, lo voy a sentar o me voy a sentar a tomar un café con alguien y en la media plática que tenga le voy a dejar ir un par de golpes espirituales, pues. Y le voy a soltar una palabra que le dé edificación, que le dé exhortación o que le dé consuelo. ¿Y por qué no? Que le dé guianza. Entonces vengo, agarro el don que Dios me ha dado. ¿Sí me está siguiendo? Agarro el don que Dios me ha dado y ahora voy a poner el mapa el famoso mapa. Porque ¿en qué dirección vamos? Vamos en esta dirección, mira. Ya sea que Dios te ha dado uno de los verdes, que se llaman, yo les puse ahí por ejemplo ministerios, o ya sea que Dios me haya dado uno de los rojos, que son dones espirituales, tengo que aprender a ministrar eso que Dios me ha dado. Palabra de sabiduría, profecía, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, milagros, sanidad, fe, aunque sea fe, métele a la gente, pues. Pero tú con tu palabra lo que haces es poner en duda a la gente. Y le dices, ¿sabes qué? Así hablas a la gente. Vieras que a mí Dios no me cumple. Y le inyectas duda. Y el otro que te esté escuchando dice, pues a mí tampoco, fíjate. Y entonces aquel te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor nos vamos a hacer alguna maldad? Y tú le dices, pues sí, ¿verdad? Porque como no nos contesta el Señor, vámonos a hacernos un desorden. En vez de sembrar fe, siembra duda. Y el otro que te está escuchando, ya te sembró otra cosa. Porque hay demonios ministrando. Y vuelvo a la pregunta, ¿y tú qué andas ministrando? ¿Ministras cosas buenas o ministras cosas malas? Pues yo te exhorto esta mañana a que de tu corazón agarres toda raíz de amargura, agarres todo espíritu de duda, ¿me estás entendiendo? Agarres todo lo malo o te tapes la boca a la hora de hablar y miras cómo hablas, miras cómo ministras. En vez de ministrar duda, ministra fe.